Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola comunidad Florece, qué alegría estar una vez más con un episodio nuevo de nuestro podcast. Gracias por continuar, por escribir, por todos sus mensajes, por lo que nos envían. De verdad que estamos muy agradecidos con Dios por esta linda oportunidad. Y como siempre, ustedes saben que yo traigo invitadas de lujo, pastoras, mujeres emprendedoras, mamás, mujeres verdaderamente virtuosas, y hoy no es la excepción. Tengo no solamente una pastora, sino una gran amiga de hace muchísimos años, con historias paralelas, porque siempre decimos que nos pasan las cosas que les pasaban a ellos, a nosotros también nos pasaban. Y para mí es un gustazo tener a mi amiga querida Ruth. ¿Cómo estás, Hola, Ruth? mi querida amiga y pastora Claudia. Para mí es un privilegio estar en este bonito lugar, en este podcast Florece, porque realmente las mujeres necesitamos expresarnos más y que las otras mujeres entiendan que hay mucho por hacer y mucho por trabajar en la obra del Señor. Así que muchas gracias. Bueno, me encanta. Bueno, mi querida amiga, es que no sé si decirte pastora, Ruth, amiga, sierva de Jehová, como te escribo a veces por el WhatsApp, varona de Dios, apóstola, bueno, nos decimos tantas cosas, ¿no? Sí, claro que sí, es que cuando hay una amistad de tantos años, a veces las tradiciones y los nombramientos están de más. Entonces, Exacto. pues, No, vamos como con quieras. Claudia y Ruth. Claro que sí, perfecto, bueno, mi amiga Claudia. Bueno, mi querida amiga, para mí es un privilegio, como les decía a toda la gente, de toda la comunidad Florece, pero quiero que me cuentes un poquito de cuándo inició tu caminar en el Señor. ¿Cuántos años tenías tú cuando decidiste seguir a Jesús? Vale, yo nací en un hogar cristiano, pero realmente el nacer en un hogar cristiano no significa que uno sea cristiano. Es bien importante entender que a veces es necesario tener un encuentro personal con el Señor, y mi encuentro personal con el Señor es aproximadamente cuando tengo 14 años y medio. El Señor tiene conmigo un encuentro personal y fue a través de una visión. Yo conocía del Señor, pero determiné hablar al Señor y decirle: Señor, si tú eres Dios, revélate a mi vida, como te has revelado a mi familia, a mis padres, a mis abuelos. Entonces tengo una revelación de Dios en el episodio de la crucifixión, y ahí tengo un encuentro personal con Dios, y desde ese momento en adelante he caminado con el Señor siempre, viendo la mano, la misericordia de Él en todo su esplendor. A los 14 años y medio comencé en el liderazgo de la iglesia, ¿no? Como todos comenzamos. Pero o sea, tú vienes de familia cristiana, de papás, abuelos, de una generación de gente cristiana. Sí, mis abuelos son cristianos, mis tíos, mi familia toda es cristiana. Unos desarrollan la parte ministerial, otros no tanto, pero sí somos cristianos de toda la vida. Qué lindo, porque yo me imagino las reuniones familiares, tiene que ser chévere. Sí, claro, y de hecho nosotros somos una familia muy numerosa. Mi núcleo familiar, mi papá y mi mamá y mis hermanos, somos una familia grande, y bueno, en algún momento Claudia tuvo la oportunidad de estar con nosotros, y el pastor Juan Carlos, y ellos, mi familia considera a estos pastores unos amigos de la casa. Entonces, en algunas ocasiones hemos estado en reuniones que definitivamente son muy bonitas. Y la comida, porque en tu familia comen delicioso, porque esa es otra característica. Gracias. Son chefs todos cocinan rico. Sí, en mi familia hay muchos muchachos que trabajan con la parte de eventos sociales. Sí. Mi hermano mayor tiene una casa de eventos, mis sobrinos trabajan en esa área, y bueno, es también una manera de servir a la comunidad y a la gente que nos rodea a través de esos momentos de reunión familiar. Claro que sí. Bueno, Ruth, a mí siempre me ha gustado la historia romántica tuya y del pastor Daniel.
Cuando una vez se sentaron y nos contaron, pues me pareció muy curioso. Y yo tengo una característica que, mira, yo me olvido de un nombre, me olvido de una cara, de pronto yo esa cara donde la he visto, pero para recordar a alguien es porque me haya contado una historia, porque a mí me encantan las historias y nunca olvidé esa historia. Pero yo quiero que tú nos cuentes un poquito de ese proceso, cómo conociste al pastor Daniel, que también es un hombre de Dios increíble, un gran amigo, cómo lo conociste. Bueno, esa es una historia muy, muy buena y realmente solo la misericordia de Dios. Yo tengo un llamado desde niña, mi mamá me dijo siempre que había un llamado sobre mi vida, Así es. pero pues cuando uno se aleja del Señor se olvida a veces de esas promesas y yo quiero decirle a las mujeres que no se pueden olvidar de las promesas que Dios coloca sobre sus hijos, sobre sus familias, sobre su entorno, sobre su vida misma, porque tarde o temprano esas promesas son en Dios cumplidas. Así y es. Daniel llega a mi vida porque es sobrino de mi cuñado, de una u otra manera teníamos cierta familiaridad, pero él no era cristiano. Entonces, al no ser cristiana y yo ser una mujer cristiana que llevaba un ministerio, que Claro. trabajaba con jóvenes durante mucho tiempo, pues fue un choque muy fuerte. ¿Cuántos años tenías tú ahí más o menos? Yo tenía 20 años aproximadamente, 18, 19 años Ok. aproximadamente. Y él no es cristiano y llega a tu vida. Y él no es cristiano y llega a mi vida y yo siempre le he dicho a mi esposo y los que nos conocen y los que quizá van a ver este podcast van a saber que y van a nuevamente a recordar que los ojos de Daniel me fascinaron y entró por mis ojos y vi esos ojos espectaculares y quizá en ese momento no me importó que no fuese cristiano. Como todas las mujeres decimos, bueno, puede volverse cristiano en algún momento, pero hay que pagar un precio muy alto. Claro. No es nada fácil. Sin ser cristiano duramos un año en una etapa muy fuerte en el área emocional y de una u otra manera Dios me permite empezar a clamar por él. Durante la relación de noviazgo. Durante la relación de noviazgo, duramos un año, año y medio sin que él fuese cristiano. Él duró un año sin ser cristiano, donde iba a fiestas, donde estaba en otra vida y donde yo tuve que determinar, sí, total. Y yo tuve que determinar no vender mis principios, porque cuando uno no vende los principios puede alcanzar la victoria. Ruth, yo te quería preguntar algo. ¿Cómo fue en ese momento en la iglesia el manejo que se le dio a eso? Porque, claro, una niña líder y que tenga un novio inconverso, o era escondidas, o en la iglesia sabían, ¿cómo era eso? Bueno, la verdad nosotros no duramos mucho tiempo con un noviazgo a escondidas, realmente duramos un mes. Nosotros comenzamos nuestra relación el 5 de noviembre de 1991 y duramos un mes de novios. Al mes había un paseo en mi familia y mi mamá es con mucha autoridad, con mucha responsabilidad, entonces nos tocó decirle y comenzó una relación. Él no iba mucho a la iglesia, él se iba el sábado a tomar, a hacer otras cosas y yo me iba para la iglesia. Entonces seguí liderando, eso obvio trajo al pastor como una dificultad, sí. Como conflicto. Él nunca habló conmigo, el pastor nunca habló conmigo, pero se habló con Daniel en algún momento y le dijo, ¿por qué no la deja? Déjela en paz, Déjela en paz, por Vaya, favor. búsquese una de la de su mundo. Porque todos los hombres, y este es un consejo para las mujeres que hoy me están escuchando, los hombres que no son cristianos siempre van a tratar de dañar el propósito divino. Claro, entonces, mantener ese principio y ese propósito es bien complicado. Entonces, comenzamos en esa área, muchas mujeres de oración, esas ancianas que a veces uno ve en lo secreto, que a veces en nuestra juventud ignora, ellas fueron las que empezaron a orar. Claro. Y me decían, hermanita Ruth, por favor, piénselo, por favor, piénselo, mire lo que está pasando. Usted se viene para la iglesia mientras él llega de estar tomando toda la noche. Sí, total, él llegaba y mi papá lo atendía, llegaba a la casa a tomar un tinto, mi papá lo atendía mientras yo me iba para la iglesia porque en ese tiempo yo era secretaria de lo que en aquel momento se conocía como la escuela dominical. Entonces yo estaba allí trabajando y eso fue todo un proceso, año y medio. Cuando empiezo a entender que me estoy enamorando, porque nosotras sabemos cuándo nos estamos enamorando. Claro, Nosotras entendemos cuándo nos estamos enamorando. Claro, aunque hay algunas mujeres que no han sanado y se enamoran con mucha facilidad, pero realmente tú sabes como que me estoy involucrando demasiado en este tema. Ahí descubriste tú, me estoy enamorando demasiado de este inconverso. Claro, y estaba en juego mi parte ministerial. Entonces, yo, ¿qué determino hacer? Señor, si es tuyo,
tú cambiaras y transformaras la vida de él. Y si no es, pues entonces llévatelo. Pero llévatelo para el cielo, no, llévatelo de mi lado. Llévatelo, sácalo de mi Sácalo de mi vida. Sácalo de mi vida. Así me duela. Obvio, y va a Exacto. doler indiscutiblemente. Una oración. Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nos trata de esas maneras que a veces nosotros no entendemos. Mi cuñado, que tenía en ese entonces 15 años, tuvo una dificultad, una enfermedad, un virus, se comió medio pulmón en la vida de mi cuñado. Él tuvo muerte súbita. Dios hace un milagro sobrenatural, porque al igual que nosotros éramos conocedores de la palabra, la familia de mi esposo también. Aunque él no era cristiano, la familia sí. Clamamos y Dios hace un milagro. Y ese milagro es tan grande que hace que mi esposo se convierta. Wow. Y cuando él se convierte, entonces, fue la relación maravilla. Claro. La relación que hasta ahora tenemos, una relación muy maravillosa y muy especial, pero no es fácil. Entonces, ¿Fue año y medio orando? Sí, año y medio orando. Entrando en guerra espiritual. Es que a veces creemos que la oración es que yo oro por esa persona 5 minutos y ya está hecho. No. Si yo voy a guerrear, tengo que hacerlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi entrega, y por sobre todo no debo vender mis principios. Es que cuando yo acepto ir con Él, cuando yo acepto estar con Él, cuando yo acepto vender lo que Él es para ganármelo, entonces pierdo. Claro. Porque le estoy dando toda la ventaja al enemigo. Claro. Mantenerse es muy difícil. Si alguien me preguntara a esas alturas de la vida, y que me lo han preguntado, ¿aconseja estar en yugo desigual? Yo le digo no. No. Porque bueno, lo tuyo fue porque Dios había un propósito. Aparte, había un antecedente en la vida de él de conocimiento de la palabra de Dios. Sí, y claro. eso pesa. Hablemos de ciencia, de espiritualidad, genéticamente, el que una persona, su familia, conozca de Jesús y hable de Jesús, es más fácil que llegue al Señor a tener una persona que, a un ateo, por ejemplo, va a costar más, ¿cierto? Sí. Ennoviarse con un ateo o ennoviarse con una persona que de Dios nada, pero lo del pastor Daniela, porque ya traía una información en su corazón y en su alma de la palabra de Dios. Porque Sí. su familia conocía al Señor. De hecho, sobre mi esposo también había una palabra profética, porque Exacto. la abuela de él lo llevó a la iglesia siendo un niño. Él tenía conocimiento del evangelio siendo un niño, y eso marcó nuestra vida para que de una u otra manera nosotros hiciésemos el trabajo social que ahora hacemos, ¿no? Claro, claro. El hecho de que yo marque a los niños con la palabra hace la diferencia. Claro. La palabra del Señor dice en Proverbios: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Puede que se Y descarríe, pero viene volverá, porque... Sí. volverá siempre a los caminos del Señor. Entonces con Daniel pasa eso. Cuando ya llega el momento donde Dios se confronta a la vida de Daniel, él teniendo sus principios, teniendo sus bases sólidas, él se convierte al Señor, y empezamos a liderar en la iglesia donde estábamos. Exacto. Lideramos un tiempo, y en el 94 nos casamos. Y llevamos ya 30 años, porque nos casamos el 31, mismo porque año. llevamos también Sí. una vida aún paralela, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestros hijos tienen edades similares. Son 3 varones. Ellos tienen 3 varones. Las partes ministeriales comenzaron Claro. también a la par. Entonces ha sido una vida muy paralela. Los momentos difíciles también nos han llegado como al tiempo. Los cambios de iglesia también han sido como al tiempo. No, y me da risa porque cuando pasamos una crisis una vez nosotros y los llamamos a ustedes, y ustedes también estaban en crisis, y llegamos las dos parejas a sentarnos y hablar cada uno de nuestra crisis, como, pero ¿quién ayuda a quién? ¿Quién apoya a quién? Si los dos estamos como en la misma. Pero eso ha sido una bendición también, ver el proceso, ¿no? De lo que Dios ha hecho también en la vida de cada uno. Pero me gusta mucho lo que ustedes están haciendo en ese momento, Ruth, porque ustedes tienen una iglesia muy hermosa, también han trabajado durante muchísimos años, donde sus hijos se han formado ahí, pero hay un trabajo que ustedes hacen social muy lindo en el sector donde está ubicado la iglesia. Ustedes reúnen cantidad de niños, que hoy en día eso es muy difícil, primero porque los niños están como escaseando, ¿no? Ya casi nadie quiere tener hijos. Antes uno congregaba 300 niños, ahora ¿ustedes cuántos niños congregan y cómo es ese trabajo? Bueno, mira, el hecho de que el trabajo con niños para nosotros es fundamental, porque una de nuestras prerrogativas es salvando una generación en peligro.
Y en este tiempo nuestras generaciones están en peligro. Así es. Los niños, los adolescentes, porque están confrontados a una sociedad tan difícil, tan marcada con la globalización, con cosas que ellos ni siquiera entienden. Y cuando llegamos allí, nosotros tenemos la iglesia en un sector que se llama María Paz, UPZ 31 de Corabastos. Comenzamos a pastorear en la allí en el localidad 2000. En Bogotá, ¿no? En Bogotá. Sí, aquí estamos en Bogotá, aunque tenemos un trabajo en otro sector también que es muy difícil, que se llama Potrerito, al sur de Jamundí, y trabajamos en Dos Quebradas, en Pereira, Risaralda. Entonces son ciudades, para los que nos ven de otros países, ciudades de Colombia. Entonces tienen su centro en la ciudad de Bogotá, en un sector que socialmente tiene mucha necesidad, ¿no? Sí. ¿Y cómo cómo desarrollan el trabajo de los niños? ¿Cómo han hecho eso? Bueno, mira, desde que nosotros llegamos allá al sector de María Paz es conocido como el tercer barrio más peligroso de Bogotá. O sea, que ni es María ni es Paz. Ni es María ni es Paz. Entonces es un sector bien complicado, bien conflictivo, donde los niños abundan. Y cuando llegamos allí, el primer acercamiento que nosotros tenemos con los niños es porque realizamos algo que se llamaba escuela vacacional. En aquel tiempo, en el 2000, se realizaban las escuelas bíblicas vacacionales y nosotros llegamos allí, hacemos una escuela bíblica y nos damos cuenta de las falencias que tienen los niños. Llegamos al Parque de María Paz y en el Parque de María Paz habían muchos niños y había muchos jíbaros. Jíbaros son las personas que expenden drogas y ellos no tenían problema en expenderle droga a los niños. Wow. Entonces nos acercamos a ellos. ¿De cuántas edades los niños? Bueno, hay niños que han entrado a la droga desde los 3 años en adelante. 3 años, 5 años. Hay niños que de esa edad ya son consumidores, que ya saben robar para conseguir el consumo. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué ese mercado tan grande con niños? Y ellos nos decían es que en María Paz la gran cantidad de trabajadores son personas que trabajan en abastos. Se van a las 12 de la noche de casa. Y los que vuelven porque hay muchos hombres o mujeres que no vuelven porque se quedan tomando o se quedan en los... Paréntesis, Abastos, para la gente que nos ve de otros países, es el centro de acopio de alimentos más grande de Colombia, ¿no? Sí, es el más grande. Sí. Y de ahí el 65% de la economía bruta del país está allí. Entonces se mueve muchísimo dinero. Pero como se mueve dinero, también su entorno es demasiado hostil. Allí hay unos sectores de tolerancia muy fuertes para las personas que nos ven y nos escuchan de otras ciudades y países. Hay un sector allí conocido como el Cartucho, que es una de nuestras bases de trabajo, donde llegan los consumidores. Cuando aquí en Bogotá se quitó algo que era conocido como el Bronx, entonces se ubicaron allí. Allá. Y allí hay alrededor de 3.000, 4.000 personas con sus niños en el entorno. Que no tienen casa, que consumen. No tienen casa, son habitantes de calle. Son habitantes de calle y en su gran mayoría son consumidores. ¿Cómo logran ustedes rescatar a los niños y que el niño, porque yo me imagino que hay mucho niño también resentido, agresivo, enojado con toda esa situación, ¿cómo logran ustedes sensibilizar, o el niño por naturaleza es sensible, cómo logran ustedes llegar a los niños? Mira, yo creo que Dios nos ha permitido hacer la obra que hacía Jesús, aunque la comparación no tiene, o sea, no hay comparación realmente, pero nosotros llevamos a los niños un momento de alegría. Exacto. Nosotros determinamos que a los niños se marcan, no con lo que se les da, sino con lo que se hace por ellos. Entonces nosotros los hemos llevado a parques, los hemos llevado a piscina, los hemos llevado a teatros, donde ellos son marcados su vida de una manera especial. Este trabajo social lo llevamos desde el 2012 y eso nos llevó a aprender a servir. ¿Por qué servir con ese tipo de población? No es fácil, hay que aprender, cuesta mucho. Entonces cuesta llegar y abrazar a un niño que quizá no está en las mejores condiciones. Cuesta llegar y abrazar a un niño que quizá no quiere ser abrazado. Romper barreras. ¿Cómo se hace? A través de la misericordia de Dios. Dios ha sido fiel y ellos nos prestan los oídos para poder estar allí. Entonces todos los sábados a las 2 de la tarde se hace un trabajo con ellos donde
los chicos de Generación Extrema están allí. Que es el equipo de la iglesia, el equipo de trabajo. Se llama Generación Extrema. Y uno de los lemas de ellos es que nosotros vamos donde nadie quiere ir y hacemos lo que nadie quiere hacer. Porque no es fácil. No es fácil, no es fácil acercarte a las personas y decirles, Dios te ama. No es fácil decirle a un niño Dios te ama cuando quizá lo único que va a consumir de alimento ese día va a ser el refrigerio que te vamos a dar. Porque en la casa no hay, porque los papás son alcohólicos, borrachitos. Y porque no es que drogas. no hay escasez, es una mentalidad diferente. Ajá. Entonces, la mentalidad de ellos es que lo primero es consumir. Lo primero no es darle de comer al niño, sí, de los padres, y luego de los niños. Entonces los niños crecen con ese resentimiento. Mostrarles el amor de Dios es grande, pero cuando tú ves que después de 12 años encuentras niños que dicen, gracias porque aunque nací en un entorno hostil no me dañe, no tiene comparación. O te has encontrado con gracias por ayudarme, hoy en día soy un profesional, sí. Salí adelante, no me quedé en ese. ¿Te has encontrado con niños así? Sí, este ha sido un año para eso, para ver que Dios ha sido tan supremamente fiel. He encontrado niños que me han dicho no me dañen. Estaba hablando ahorita con el pastor Juan Carlos acerca de un niño que sé que me va a ver porque está a través de nuestras redes, está pendiente. Ahora él está en Francia, sirve en la legión de la multinacional allá, y verlo así es espectacular. Claro, no, es increíble. Ver muchachos que ya tienen sus hogares y que ahora llevan sus hijos allí a la iglesia y dicen, lo pudimos lograr. Claro. Ver muchachos que quizá no se daba por ellos nada, verlos formando hogar, comprando una moto, comprando un carro, trabajando honestamente, superándose, saliendo adelante, pues eso no tiene precio. Cortando maldiciones generacionales, abriendo puertas, sí. siendo punta de lanza aún para sus propios cambiando hijos. Su historia, porque un chico de ellos cambia su historia y de en adelante sus hijos, los hijos de sus hijos, todos ya cuentan una historia distinta a la que contaron sus padres y sus abuelos, ¿no? Sí. Eso es increíble. Ay, qué bueno, mi pastora Ruth, mi amada Ruth, quiero que le des un consejo a las personas que quieren servir en esa área, pero tienen muchos temores, porque hay gente que dice, no, yo quisiera ir a evangelizar, pero me da mucho miedo, me da temor, creo que no estoy capacitado. Un consejo para esas personas, una voz de esperanza y de fe. Bueno, yo creo que lo más importante es el llamado. Si tú tienes el llamado y tienes la esencia de Dios en tu vida para ese tipo de llamado, entonces no te va a dar pena nada, vas a aprender a romper barreras. Nosotros aprendimos a romper barreras. Sabes que en medio de las personas que viven esos conflictos, la esencia del Espíritu Santo de Dios está ahí, porque Dios es un Dios real. Amén. Y cuando uno se acerca a ellos puede encontrar tanto amor y tanta lealtad que nos hace falta. Es que creo, pastora amada, que nosotros debemos romper paradigmas y entender que el Evangelio está fuera de las cuatro paredes. Tenemos que salir, porque allí en medio de ellos, en medio de esos niños hay profetas, pastores, evangelistas, maestros, políticos, doctores, ingenieros, doctores, pero es necesario empezar a transformar nuestras generaciones a través del amor de Dios. Así es. Y a través de decirles que somos capaces de ayudarles a restaurar sus vidas y cambiar, trascender. Claro, necesitamos trascender en las generaciones. Amén. Bueno, qué linda entrevista, de verdad, me encanta que estuvieras aquí con nosotros. Y yo también agregaría algo más. Fíjense, si hay chicos que están en la pobreza, que están con padres, con hogares disfuncionales, con padres en la droga y logran salir adelante, no es excusa para que nosotros, para que tú que nos estás viendo, joven, adolescente, te eches a la pena por cualquier circunstancia. Se puede salir adelante sin importar la historia de nuestro pasado y de nuestros antepasados. Nosotros, en nuestras manos, con la ayuda de Dios, está escribir una nueva historia de nuestra vida y de nuestras generaciones. Así que Ruth, gracias por acompañarnos, un abrazo para ti, para tu esposo, para tus hijos, les amamos mucho y a una nueva oportunidad porque hay que volver a hacer programa contigo. Claro que sí, gracias. Y yo quiero decirle a aquellas personas que hoy nos están viendo que no hay excusa. Si hay una promesa de Dios sobre tu vida, esa promesa se cumplirá, porque la palabra de Dios es sí y amén. Y si Dios te dio una promesa, no importa de dónde estés, en qué sector, en qué barrio, en qué país, en qué localidad, Dios va a hacer contigo algo sobrenatural.
Así es, gracias a todos, gracias Ruth, bendiciones. Nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast Florece. Gracias, un abrazo. Gracias, bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.